Vamos, tal como lo anunciamos, a conversar con el doctor Martín de Acevedo García, abogado especialista en Derecho Electoral y Municipal. Doctor de Acevedo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor Lara, a sus órdenes. Encantado de estar aquí y conocerlo personalmente muy también. gentil, muy gentil. Este asunto de los limpiaparabrisas y los venezolanos, ¿cuál es su análisis? Porque ayer se lo preguntaba al doctor Marco Tulio Gutiérrez, él es más político, también es abogado, pero le gana la política y no nos respondió la pregunta. ¿Usted podría hacerlo a favor o en contra de la prohibición de los limpiaparabrisas? A ver, técnica y legalmente es necesario una norma de esa naturaleza, pero me parece que no de carácter distrital, ni siquiera provincial, es decir, que cada una de las 1.874 municipalidades en el país se pongan a legislar sobre el tema mediante una ordenanza y reglamentarla mediante un decreto de alcaldía o algo parecido, no va a ser suficiente si la autoridad nacional no pone cartas en el asunto, como se dice, y en coordinación con los gobiernos subnacionales, sobre todo locales, los sectores trabajo, interior, ayudan a una norma bien, que sea bien sesuda, con información levantada desde abajo, para ver... Lo que supuestamente no ha pasado. Exacto, exacto, para ver cuál ha sido el incremento, cómo es la agresividad ahora con la migración extranjera, específicamente venezolana, y esto cómo ha degenerado entonces en cada una de las esquinas de la calle, sobre todo de las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura, Iquitos, para efectos de contrarrestar. O sea, no se ha hecho la tarea para tomar una decisión como esta. No, desafortunadamente no, y vamos a terminar legislando desde un escritorio para Lima y para grandes ciudades, cuando la norma, pues, una norma dada de esa forma, fracasa. En el camino, como decimos los abogados técnicamente, se abroga, es decir, pierde aplicación y se deroga por el transcurso del tiempo, por no tener eficacia y eficiencia como debe tener. Nos explicamos. Eficacia desde el punto de vista que la norma al día siguiente de entrada en vigencia, en efecto ya se puede aplicar, claro, porque se comienza a implementar progresivamente. Y eficiencia en la medida que al cabo de un mes nos dice que en efecto ha bajado eso, la incidencia delictiva, el comercio ambulatorio que está vinculado con el tema, y el comercio ya no solamente ambulatorio como comercio per se, sino el servicio ambulatorio, porque aparentemente esto del chisguetazo en el parabrisas es un servicio que pueden prestar estos señores versus algunos alcaldes que todavía piensan, mi querido Mario Lara, ¿no? Rodolfo, perdón, piensan que es el único medio como algunos de sus vecinos y transeúntes se proveen la vida. Entonces, si vamos a estar en esa disyuntiva, mejor levantemos información y hagamos una buena norma para que tenga efectividad. Muy bien, doctor Aguilar. Sí, efectivamente, Martín, tienes la parte de la razón allí, y justamente no es solamente el éxodo venezolano que ha llegado al país, sino también son los peruanos que salen a trabajar o se ganan de una manera. Pero una de estas formas, ¿no te parecería una cuestión de empadronarlos primero, darles algún sticker, alguna cuestión donde tú podrías fácilmente identificar? Mira que hasta esta norma también la Asociación de Motociclistas hasta se ha opuesto a usar el chaleco, alguna forma de identificación. Lo que se trata acá, Martín, es de bajar los índices de violencia y de criminalidad en la ciudad. Puede ser de repente una norma, como tú lo comentas, un poco abrupta, pero en el momento hoy en día, la gente espera un tipo de cosas así para que reaccione el Estado peruano. Finalmente no vemos el Estado. Acá tú sales a la esquina, te roba el celular, vienen los motorizados, te rompen la línea, te amenazan, tú pasas con tu auto y te amenazan. Ante eso, Martín, también no habría que radicalizar un poco este sistema de coacción contra la delincuencia por parte de los municipios. Usted lo ha dicho, doctor. En efecto, alguien o no está haciendo su trabajo o está haciendo mal su trabajo. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, y sobre todo se agudizó eso después de la pandemia, el comercio ambulatorio se incrementó mayoritariamente. Y si se decía, ¿y cómo vamos a acabar con esto? Miren, nosotros los de Gamarra vamos a fracasar porque han venido a copar todas las calles. Y era porque, como acabas de decirlo y hemos mencionado en otros medios, empadronar al comercio ambulatorio, a los comerciantes ambulantes y a los servidores ambulantes ahora, no es un tema ad infinitum, de nunca terminar. Por supuesto que se termina, y además se los debería clasificar por esquinas,
por rubros, por edades, por sexo, porque hasta niños están metidos en el tema, ¿no? Y había que tener un tratamiento especial ahí. Si nosotros queremos hacer las cosas efectivamente, bueno, entonces sacamos una ordenanza en nuestro distrito que traspasado se ese prohíbe distrito, rajatabla. no, pero además traspasado ese distrito, ¿qué? O sea, ya, pasamos Surco, pasamos a Surquillo, que, bueno, el viernes dice el alcalde metropolitano que va a sacar una de carácter metropolitano. Vamos a ver si tiene el alcance, la vigencia y la amplitud normativa metropolitana para que, entre otras cosas, en su contenido establezca que los municipios distritales, de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con el tamaño del territorio, con el tipo de comercio ambulatorio y de incidencia delictiva, que es un mapa que también hay que levantar, Deben tener un índice de eso, ¿no? registre y, como consecuencia de ello, de registrar a los que sí desean trabajar en coordinación con el Ministerio de Trabajo para esa bolsa de trabajo, y a los que no, la fiscalización, el serenazgo en coordinación con la policía y que regrese pues el patrullaje integrado, ¿no? Muy bien. Siguiendo con el tema de los alcaldes distritales, provinciales, incluso ahora también los gobiernos regionales, pero cambiando el ámbito, quisiera un análisis de su parte de por qué fracasa la articulación que se debe dar en el norte del país entre el gobierno central y estas autoridades. En estos días hemos estado entrevistando alcaldes distritales y provinciales, el de Tumbes, el de Piura, por ejemplo, y se quejan de la falta de comunicación, de contacto serio, de ponerse a conversar en una mesa de trabajo, etcétera. ¿Qué podría estar pasando? Una cosa bien sencilla. Me parece que el gobierno nacional, en su naturaleza misma de considerarse al principio por las propias circunstancias con que se dio, de carácter eventual o transitorio, más exactamente dicho, no ha puesto la llaga en el tema hasta ahora. ¿Por qué? Diciembre, enero, el tema era el sur del país, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y ahora es el norte del país con los desastres naturales y el sur del país aparentemente se ha tranquilizado. Pero esa apariencia no tiene realismo. Lo que debe hacer el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, a través de la Presidenta, del Premier o de un viceministro que hay para eso, de gobernanza, acercarse a los alcaldes provinciales y decirle, vamos a hablar en términos coloquiales para que la gente lo entienda y los propios alcaldes también. Hermanito, ¿qué te falta? ¿Qué obras te faltan? Antes ¿ya? Que militarizar, como está ocurriendo con Puno. ¿Cómo se militarizó contrarrestar las marchas, ¿no es cierto? ¿Cómo se avasalló, digo, para contrarrestar las marchas? Entonces, digamos, el alcalde provincial de Ilave, el de Puno, el de Huancavelica, el de Ayacucho, el de Cusco, el de Apurímac, ¿no? Estoy por mencionar arbitrariamente algunas ciudades en ese momento. Y ahora, para este lado, para el norte, decir, a ver, bueno, me falta todo, tranquilicémonos. ¿Cuáles son tus perfiles y cuáles son tus expedientes técnicos? No tengo nada de eso. Ah, muy bien, vamos a trabajar desde esa etapa con cada uno de ellos. Y al norte, otro tanto. Que la reconstrucción con cambios no me dejó nada. Muy bien, señor, pero tú conoces tu territorio, tu distrito y tu provincia, por eso estás de autoridad, ¿cierto? Muy bien. Veamos, la naturaleza del río Piura no va al mar porque se han metido con la naturaleza y les está cobrando la factura. Muy bien, reordenemos eso a partir de un buen perfil por lo menos o de un buen expediente técnico porque dinero hay cualquier cantidad de dinero, gracias a Dios, porque dice que Dios es peruano, pero hay dinero y hay que reorientarlo bien para que... Si hay dinero, como la presidenta dice, no hay plata. Se va al norte y dice, no me dejará mentir los videos de televisión. Sí, no hay plata, no hay. No, pero ha estado dando 5 millones por acá, sí, 10 millones por acá, ¿no? Cierto. O sea, el ministro de Economía, yo hubiese salido a decir, y el presidente del BCR, que es más rígido todavía, yo hubiese salido a decir, no hay reservas. Sí hay reservas. Y de ahí estamos en 78.000 millones de dólares de reservas. De ahí se saca el dinero para estas cosas. Justamente para casos de emergencia. ¿Para qué vas? Exacto. ¿Para qué vas a guardar, como dice aquí mi colega y amigo, ese dinero si la emergencia te está poniendo el agua a las narices? Exactamente. ¿No? Entonces, para terminarle ya, tu perfil o tu proyecto, bueno, tu CUI, es decir, el código que antes era el SNIF. Muy bien, y empecemos. Para que tu propia gente en el territorio, tu unidad ejecutiva, tu alcalde, disculpe el atrevimiento, Rodolfo, tu alcalde, unidad ejecutora,
en el sitio, me hacen los expedientes técnicos y va a ir fluyendo el dinero. ¿Y qué reconstrucción con cambio y qué autoridad nacional si tú eres el que mejor conoces tu territorio? Y vamos a solucionar el problema. Cuando se solucione el problema a partir de coger esos liderazgos y en efecto hacer obra, no les va a alcanzar ni la energía, ni las ganas, ni tiempo para estar haciendo marchas, sino para estar trabajando por su ciudad y dejando historia, pues, porque le dices al alcalde de Huancavelica, ¿no? Oye, hermanito, tú quieres pasar a la historia. Marchando no vas a pasar, va a ser uno más del montón y de repente hasta mueres en la marcha. Haciendo obra, puentes, pistas, veredas, descolmatizando los ríos, las lagunas, en el norte, por ejemplo, ahora, vas a pasar a la historia y van a ver usted cuán contentos se ponen y van a venir a través del Viceministerio de Gobernanza, del Premier Alberto Tarola, yo le digo Beto porque es amigo, y de la doctora Dina, a quien también la conoce. Ahora, si usted la ve clara, uno se pregunta, ¿por qué el gobierno no la ve? O sea, ¿por qué no se asesora de gente capaz para las comunicaciones, para las articulaciones, tanto con el sur como con el norte? ¿Cuál es el problema? En un momento por la transitoriedad y la preocupación de que si se van o no se van, bueno, ya se sabe que se quedan, el legislativo se quiere quedar, el ejecutivo consecuentemente también se quedaría, se tendría que quedar. Y ahora porque son obtusos. No, entonces no, pero ha habido gente competente y más bien se ha desperdiciado. Recuerdo ahí a un profesional que lo conozco de cerca porque trabajó con nosotros en la Municipalidad de Lima en la época de Andrade, Raúl Molina. Es un viceministro de lujo, conoce todo el país y ojalá que se hubiese podido seguir con él. Y así como él, 3, 4 profesionales serían suficientes. Y si se va a crear ese monstruo u otro elefante blanco de obras de infraestructura que desde la capital trate de solucionar el problema. Eso también te trato de decir, Martín. Vamos a hacer lo mismo. O sea, 20 segundos. Sí, este nuevo proyecto que está impulsando Alberto Tarola, también le decimos Beto porque hemos trabajado juntos con Beto. ¿No te parece que es más de lo mismo? O sea, en lugar de fortalecer, si ya está y está hecho por una ley que es la Autoridad Autónoma de la Reconstrucción por Cambio, ¿por qué no fortalecer la experiencia? Imagínate que está pasando todo. O sea, el proyecto de ley dice que pasa hasta con el personal. Si ese ha sido deficiente, ¿por qué ha sido eso? ¿Qué dice? Brevemente, decir que eso ha estado mal. Esa experiencia de repente fortaleciéndola mejor sí, pero no meter un ministerio de entre otro ministerio, porque el tamaño que tiene es de un ministerio para que esté metido dentro de otro ministerio, sería absurdo. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Ha sido el doctor Martín de Acevedo, gracias al doctor Aguilar y a ustedes por continuar viéndonos. Permiso.